El 6 de octubre de 1981, el presidente egipcio Anwar Sadat fue asesinado a tiros durante un desfile militar. El asesinato marcó el final de uno de los presidentes egipcios más trascendentales y controvertidos. En el video de hoy veremos su vida, sus objetivos de normalizar las relaciones entre Israel y Egipto y por qué fue asesinado a tiros por miembros de la yihad islámica egipcia. Mohamed Anwar el-Sadat nació el 25 de diciembre de 1918. Fue uno de 15 hijos y nació en una familia pobre en el norte de Egipto. En ese momento, Egipto, antes parte del Imperio Otomano, estaba ocupado y era protectorado británico. En 1938, Anwar se graduó como oficial en el ejército egipcio, sirviendo en el Sudán anglo-egipcio. Allí conoció a un grupo de oficiales egipcios liderados por Gamal Abdel Nasser. Estos hombres crearon el movimiento de oficiales libres para expulsar a los británicos por cualquier medio. Durante la Segunda Guerra Mundial, Sadat fue arrestado por planear un levantamiento de oficiales libres con apoyo de la Alemania nazi y la Hermandad Musulmana, grupo islamista. Tras la guerra, Sadat aumentó su actividad política. En enero de 1946, el político Amin Osman defendía continuar la cooperación con Gran Bretaña. Osman era ampliamente despreciado por los nacionalistas por declarar que las relaciones anglo-egipcias eran tan fuertes como un matrimonio. Un comentario que llegó a simbolizar, para muchos egipcios, la sumisión a la influencia colonial. Debido a estas inclinaciones, Osman fue asesinado por nacionalistas en 1946 y Anwar Sadat fue implicado como parte de la conspiración más amplia detrás del asesinato. Aunque él no fue el tirador, los fiscales argumentaron que había ayudado a planear el asesinato. Fue arrestado poco después y encarcelado durante casi 3 años mientras esperaba el juicio. Durante este periodo, Sadat vivió bajo condiciones duras. El juicio finalmente se llevó a cabo en 1949, pero el tribunal lo absolvió por falta de pruebas suficientes. Esta experiencia solo endureció sus opiniones antibritánicas y reforzó su creencia de que era necesaria una acción radical para terminar con el dominio extranjero en Egipto. En 1952, Sadat formó parte de la Revolución egipcia, que llevó a Gamal al poder y a un Egipto verdaderamente independiente. Durante la presidencia de Gamal Nasser, Sadat ocupó muchos cargos importantes. Fue editor de los periódicos alineados con el Estado, secretario del Congreso Islámico y presidente de la Asamblea Nacional. Y en 1969 fue nombrado vicepresidente. Tras la muerte del presidente Nasser, el 28 de septiembre de 1970, Sadat fue elegido presidente por amplia mayoría. Se pensaba que sería un presidente débil y provisional, solo en el cargo, hasta elegir a un verdadero sucesor. Sadat actuó rápido para cambiar el rumbo de Egipto. Su prioridad principal era revertir el daño de la guerra árabe-israelí de 1976 que dejó el Sinaí bajo ocupación israelí. Buscaba fortalecer vínculos con Estados Unidos y distanciarse de la Unión Soviética. Él creía que solo Estados Unidos tenía suficiente influencia sobre Israel para hacer posible la devolución del Sinaí. Este cambio de alineación fue más pragmático que ideológico. Sadat actuó rápido para apartar a sus rivales y formar su propia base de apoyo durante la revolución correctiva. Ordenó arrestar a cientos vinculados a NAS y a quienes apoyaban lazos con la Unión Soviética. Permitió que islamistas moderados, incluso ligados a la Hermandad Musulmana, asumieran roles clave en el gobierno. Una vez que aseguró su posición, Sadat lanzó su movimiento más audaz. El 6 de octubre de 1973, Egipto invadió la península del Sinaí, mientras que Siria atacó simultáneamente los Altos del Golán. Ambos territorios habían sido tomados por Israel durante la Guerra Árabe-Israelí de 1967. Este conflicto se conoció como la Guerra de Yom Kippur. El éxito inicial de Egipto llevó a un contraataque masivo de Israel, que hizo retroceder al ejército egipcio. Pero el objetivo de Sadat no era recuperar el Sinaí por la fuerza militar, sino a través de medios diplomáticos. Primero debía crear la influencia necesaria. Sadat siempre planeó usar la guerra como vía para negociar.
El 24 de octubre de 1973, Egipto e Israel acordaron un alto al fuego respaldado por la Organización de las Naciones Unidas y Egipto manifestó su disposición a dialogar directamente con Israel. Sadat estaba dispuesto a hacer la paz y terminar un conflicto de 25 años con Israel, algo que ningún Estado árabe había hecho antes al no reconocerlo formalmente. Tras el alto al fuego, Israel aceptó retirarse parcialmente del Sinaí y se crearon zonas de amortiguamiento de la Organización de las Naciones Unidas mientras crecía la confianza. Sadat reforzó relaciones con Estados Unidos, expulsó a asesores soviéticos y colaboró con negociadores estadounidenses para recuperar el Sinaí. El momento más dramático fue en noviembre de 1977, cuando Sadat anunció su visita de Estado a Israel, siendo el primer líder árabe en hacerlo. Pronunció un discurso en Israel reconociendo explícitamente el derecho de Israel a existir y declaró: «Los recibimos entre nosotros con total seguridad y protección». Sin embargo, también rechazó las reclamaciones israelíes de soberanía sobre Jerusalén y condenó los asentamientos israelíes en territorio ocupado. Aunque para algunos palestinos estos intentos de paz fueron vistos como una traición al apoyo de Egipto a la causa palestina, estos esfuerzos eventualmente darían frutos. Sadat recuperó el control del Sinaí. En marzo de 1979, Egipto permitió que barcos israelíes usaran el canal de Suez, pero a cambio, el acuerdo pedía el fin del dominio israelí sobre los territorios ocupados y la autonomía palestina. Por esto, él ganó un premio Nobel, pero aún así, para muchos, el Tratado de Paz fue la máxima traición. Y a partir de aquí, las cosas empeoraron. Su gobierno recortó subsidios alimentarios, la gente pasó hambre y el precio del pan subió de inmediato, por lo que familias pobres y trabajadoras tuvieron que saltarse comidas o no comer. Esta decisión provocó algo llamado los disturbios del pan. Cuando cientos de miles de personas salieron a las calles en todo Egipto, las protestas rápidamente se volvieron violentas, con multitudes atacando símbolos de riqueza y poder. Después de 2 días de disturbios que dejaron decenas de muertos y cientos de heridos, Sadat se vio obligado a revertir los recortes, pero el resentimiento hacia su gobierno seguía aumentando. Al inicio de su presidencia, había liberado a miembros de la Hermandad Musulmana, pero cuando firmó los tratados de paz con Israel, ellos quedaron furiosos. En 1981, la oposición a Sadat era generalizada. En septiembre, inició una represión general. Su gobierno arrestó a 1.500 personas, incluyendo islamistas, izquierdistas, periodistas, académicos y líderes religiosos. Pero en vez de restaurar el control, los arrestos solo aumentaron la ira pública. Para muchas personas, esto fue la confirmación final de que Sadat tenía que ser removido por la fuerza y, tras bambalinas, se estaba formando un complot mortal. Dentro de su propio ejército, un grupo militante llamado la Yihad Islámica Egipcia, Abayala había pasado años reclutando en secreto a soldados y oficiales subalternos dentro del ejército egipcio. Su objetivo iba más allá de la protesta o la intimidación. Querían derrocar al propio Estado. Uno de los que fue atraído a la conspiración fue el teniente Khaled al-Islambuli, un joven oficial del ejército que había sido reclutado en silencio por el grupo. Para 1981, Islam Bowli y un pequeño círculo de cómplices habían comenzado a planear un ataque directo contra el presidente. Sus motivaciones eran ideológicas y políticas. Odiaban los lazos de Sadat con Occidente, resentían su rechazo al socialismo nacerista y estaban enfurecidos por su represión a los movimientos islamistas. Pero sobre todo, veían su tratado de paz con Israel como una traición imperdonable al Islam. A principios del otoño de 1981, el grupo decidió actuar. Eligieron el 6 de octubre durante el desfile militar anual de Egipto que celebra la guerra de 1973. Sabían que Sadat estaría completamente expuesto. Se disfrazaron como una unidad de artillería. Al participar en el desfile, el equipo de Islam Buli tendría acceso directo y visión clara al presidente durante la ruta. Era un plan increíblemente audaz, que dependía de la infiltración, la sorpresa y la suposición
de que nadie esperaría un ataque de los propios soldados de Egipto. El 6 de octubre de 1981, las celebraciones continuaron. El presidente Sadat, vestido con el uniforme de mariscal de campo, recibió el saludo desde una tribuna elevada. El vicepresidente, Hosni Mubarak, estaba sentado no muy lejos de Sadat. Más tarde recordaría que el presidente estaba de buen ánimo ese día. La seguridad alrededor del evento se consideraba extremadamente estricta. 4 capas de seguridad y 8 guardaespaldas protegían a Sadat mientras el ejército aseguraba el área del desfile. Un evento controlado por el ejército se consideraba tan seguro que los guardaespaldas de Sadat estaban relajados. Después de todo, ¿quién se atrevería a atacar al presidente en medio del desfile de su propio ejército? Las festividades impresionaron. Jets en formación de la Fuerza Aérea Egipcia rugieron sobre nuestras cabezas en formación cerrada, y la multitud aclamó. Ola tras ola de unidades militares desfilaban ante la tribuna, junto con tanques, vehículos blindados y artillería para exhibir el arsenal de Egipto. Y luego, un grupo de camiones del ejército, remolcando artillería, avanzó por la avenida frente a la gran tribuna. En uno de esos camiones verde oliva iba el teniente Islam Bulí, junto con su equipo de asesinos cuidadosamente seleccionados, todos vestidos con uniformes del ejército egipcio ocultos. Entre ellos había granadas y rifles de asalto, armas que habían sido introducidas de contrabando en el desfile, a pesar de las estrictas reglas de que todas las tropas solo podían portar armas descargadas para la ceremonia. De repente, el camión se desvió de la formación y se detuvo bruscamente justo frente a la tribuna de honor. Islam Bulí presionó su pistola contra la cabeza del conductor y lo obligó a detener el vehículo a punta de pistola, a solo metros de donde estaba sentado Sadat. En ese momento, muchos espectadores y guardias fueron sorprendidos. Algunos asumieron que esta parada no programada era una avería mecánica, pero otros pensaron que también podría ser otro gesto espontáneo de homenaje al presidente. De hecho, el propio presidente se puso de pie, suponiendo que los soldados en el camión detenido estaban ansiosos por rendirle homenaje. Según el sobrino de Sadat, también presente, dijo que el presidente pensó que los asesinos eran parte del espectáculo, así que se quedó saludándolos. Lo que pasó después fue en segundos. El teniente Islam Bulí saltó del camión detenido y corrió hacia la tribuna de observación. En su mano llevaba 3 granadas con las espoletas retiradas casi al mismo tiempo. 4 de los conspiradores saltaron del vehículo, con él empuñando rifles de asalto y abriendo fuego de inmediato contra la multitud de funcionarios. Los disparos lo dejaron claro. No era un simulacro ni un saludo. El caos estalló en un instante. Sadat, completamente expuesto a la vista de todos, observó en shock mientras Islam Bulí lanzaba 3 granadas directamente hacia él. Solo una granada explotó. La única explosión lanzó metralla por todas partes, pero no alcanzó al presidente. Mientras tanto, una lluvia de balas destrozó la tribuna mientras los otros asesinos atacaban a los dignatarios con fuego automático. El pánico se apoderó de las gradas. Varios guardaespaldas y funcionarios cercanos a Sadat se lanzaron frente al presidente, mientras que otros, como diplomáticos extranjeros, se tiraron al suelo entre las filas de sillas. El propio Sadat quedó aturdido por el impacto de los disparos. En la primera ráfaga fue alcanzado en el costado izquierdo. Las balas y la metralla le atravesaron el pecho y le cortaron el cuello cerca de la clavícula. Mientras caía, sus asistentes corrieron a cubrirlo. En un intento desesperado por proteger al presidente, la gente arrojó sillas alrededor de Sadat para formar una barricada improvisada contra las balas, pero el brutal ataque simplemente continuó. Los atacantes vaciaron sus cargadores en las gradas de las personas muy importantes, llenando el área de disparos hasta que finalmente se quedaron sin municiones. Cuando cesaron los disparos, el daño era horriblemente claro. El presidente Sadat yacía en la plataforma, sangrando profusamente, junto con muchos otros, ya sea muertos o heridos. En esos breves momentos de terror, 11 personas resultaron mortalmente heridas. Entre los muertos había principales asistentes y guardias de Sadat, un general de Omán
el embajador de Cuba en Egipto y otros más. 28 personas resultaron heridas en el ataque, incluyendo al vicepresidente y al ministro de Defensa de Irlanda, James Tully, quien fue alcanzado por metralla. Las fuerzas de seguridad quedaron atónitas, pero una vez que comprendieron lo que estaba sucediendo, actuaron. Los espectadores recordaron ver a uno de los atacantes caer casi de inmediato por el fuego de los guardias de Sadat. Los pistoleros restantes intentaron huir, pero rápidamente fueron sometidos y arrestados por el personal de seguridad. En segundos, los disparos pararon y un silencio inquietante cubrió el campo del desfile. Soldados y equipos médicos entraron corriendo para atender a los heridos. La televisión estatal, que había estado transmitiendo el desfile en vivo, cortó abruptamente la escena y cambió a música patriótica y versos coránicos. Un helicóptero ambulancia descendió rápidamente al campo y evacuó a Sadat en estado crítico. El presidente fue llevado de urgencia a un hospital militar en las afueras del Cairo. Los doctores estaban listos y en cuestión de minutos, Sadat estaba siendo sometido a una cirugía de emergencia. Cirujanos y 11 especialistas lucharon por resucitarlo, administrando transfusiones, cirugía a corazón abierto y otras medidas, pero sus esfuerzos fueron en vano. Menos de 2 horas después del ataque, Sadat estaba muerto. Sufrió una hemorragia interna masiva y sus órganos vitales quedaron dañados irreparablemente. Y con eso, la presidencia de Sadat, de 11 años, llegó a un final brutal el mismo día que marcaba el punto máximo de su gloria militar, 8 años antes. El asesinato sacudió a Egipto y al resto del mundo, y al día siguiente, su vicepresidente juró como el nuevo líder de Egipto. Mientras tanto, los asesinos capturados, incluido Islam Bulí, admitieron con orgullo sus papeles y declararon que Sadat había traicionado al Islam. Los asesinos y sus cómplices fueron posteriormente juzgados y ejecutados por el asesinato. En países árabes, algunos celebraron el asesinato y llamaron traidor a Sadat. El legado de Sadat es complejo. De su inicio revolucionario violento a su régimen opresivo, se le recuerda por sus métodos brutales. Su muerte es solo una de las muchas ocurridas en uno de los conflictos más complejos y destructivos de los siglos XX y XX, XXI. Si su enfoque fue correcto o no, se lo dejo a usted para que lo reflexione.